¿Qué pasaba? Que este Filometer con Cleopatra les había permitido hacer una construcción de un templo. Diré, bueno, vale, ha construido un templo como el que está en Elefantina, un templo normal y corriente como cualquier templo. Ojo, no. Construyeron en Heliópolis, en Leontópolis, el mismo templo que el de Jerusalén. El mismo templo de Salomón, el mismo. ¿Y qué provocó eso? Totalmente la ruptura con los grupos de Israel. O dijeron vosotros, ¿qué clase de secta sois que habéis construido el mismo templo que está en Israel? Y ahí va a provocar una ruptura. ¿Pero una ruptura de quién? De Israel hacia ellos, porque ellos van a seguir mandando sus, digamos, ofrendas, van a seguir yendo en profecía. Bueno, van allí todo el rato, van haciendo sus promesas, y etcétera, etcétera. Es decir, que van a seguir yendo, por ejemplo, por Pesaj, por todas las grandes citas. Pero los de Israel hacia allá no, porque van a decir, esta gente que hace construyendo el templo que está prohibido. No sé si la gente lo está entendiendo por ahora, yo creo que sí se entiende. ¿Cuál es el problema? Que ellos van a blanquear todo esto. Si antes era una ciudad de destrucción, ahora pasa a ser ciudad de justicia. ¿Como quién? Como Sion. Entonces, ¿cómo van a justificar esto? Si Isaías dice que habrá un templo en medio de Egipto, pues yo construyo un templo, claro, pero no puedes construir el mismo que está en Jerusalén. Pero ellos lo justifican, diciendo, joder, dice que hay un templo, ¿no? ¿Y cómo lo cambian para que la gente no vea que lo que han hecho es una ciudad de destrucción, una ciudad de justicia como Sion? Que ahí también está el templo. Pues ya está, lo hemos solucionado, no hay ningún tipo de problema, podemos seguir aquí haciendo cosas en Egipto. Ya todo esto ya está reinterpretado, ya hemos cambiado ciudad de destrucción por ciudad de justicia, es decir, como Sion. El templo lo hemos justificado, lo hemos blanqueado, da igual lo que diga Devarim, Deuteronomio 12, da igual, y lo hemos reinterpretado. Ya hemos hecho una reinterpretación, la primera reinterpretación que tenemos del texto. Nada más empezar ya tenemos una, ¿has visto? Ahora, la siguiente ya puedes empezar si quieres. Esto es un concepto que está unido. Esto era como un ejemplo, luego vamos a ir a profundizar ya más, que Carla ya se ha visto el PDF y ya lo sabe, pero la gente que no se preocupe, que no solamente vamos a poner un ejemplo, vamos a poner muchos. Esto más bien va con el tema que hemos visto antes, del tema teológico, ¿no? Esta profecía de Isaías 9:6, que luego al final lo tenemos también con el tema de la Virgen, nos dice, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, vemos que está en pasado, un hijo ya ha nacido, no es futuro, no es promesa, tal. Sin embargo, es decir, que es un suceso ya ocurrido. Isaías 9 ya es un suceso ocurrido, igual que lo que pasa con Isaías 7. Sin embargo, aquí que vemos un rey que no es un rey, sino es un mensajero de paz. La ciudad principal vuelve otra vez al mismo sitio, es decir, volvemos otra vez a reinterpretar la ciudad que tienen ellos en Leontópolis y Heliópolis, y ya no es un rey que va a reinar en Israel, sino un mensajero de paz. Ya no es un rey que solamente va a funcionar en Israel, es un rey que me tiene que rescatar de Egipto. Ojo, porque ya tenemos el primer concepto de internacionalización del Mesías. Ya no solamente es una actividad de que me tiene que traer a mí, o sea, que tiene que ir a reinar allí en Israel, sino que también me tiene que traer la paz, no solamente a Israel, me la tiene que traer a Egipto y me tiene que traer de Egipto a Israel. Ya ese Mesías ya no solamente tiene que rescatar, sino que también tiene esa función que le están otorgando, mensajero de paz. Vemos aquí pues una reinterpretación del Isaías 9, ese papel de Sion lo vuelven a reinterpretar porque, claro, de la ciudad segura, ciudad principal que es Sion, pasa a ser también su propio territorio, Heliópolis, Leontópolis, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vemos aquí, además que si es una reinterpretación típica helenística, como te pone ahora mismo en el párrafo de abajo, que te dice que reinterpretan los sucesos antiguos como actuales. Aquí vemos el primer problema de los verbos. Nacerá, cuando es pasado, porque lo están reinterpretando. ¿Por qué lo reinterpretan? Pues alguien que se lea Isaías 7 en hebreo dice, en los tiempos de Ahaz, yo te lo hago un resumen de memoria, no lo estoy leyendo, pero bueno, para que la gente lo entienda más o menos así. Dice, en los tiempos de Ahaz, cuando recién el rey de Siria fue contra Judea, aliado con el rey de Israel, bajaron al sur, tal, y Ahaz pues le pidió una señal a Dios y dice, no, yo no voy a tentar a mi Dios con una señal. Y dice, a ver, da igual, te la voy a dar porque sí. Entonces le dice, una mujer está embarazada, una doncella está embarazada y va a dar luz a un niño. Si os fijáis, cuando leéis el texto en Isaías 7, dice, va a dar luz a un niño. Este niño, cuando nazca, antes de que sepa distinguir entre el bien y el mal, los dos reyes que tú tanto temes, que son Resín y el otro de Israel,
se van a ir de tu tierra. Evidentemente, este contexto histórico no encaja con Jesús. ¿Por qué? Porque esos reyes están muertos, nadie, no, evidentemente, no te va a decir Dios, no te preocupes, que dentro de 7 siglos van a hacer alguien para salvarte. Cuando ya estéis todos muertos y no estén aquí ni los esqueletos, os voy a salvar. No os preocupéis, vosotros morid tranquilos. No, no es ese suceso, sino que te está diciendo, no te preocupes que antes de que el niño haga un bar mitzvah, entre comillas, es decir, que ya sepa hacer los preceptos, sepa distinguir entre el bien y el mal, etcétera, etcétera, estos 2 reyes se van a ir. ¿Qué pasa? Que ellos lo reinterpretan de una forma distinta. ¿Qué te dicen? ¿A dónde fue Ahaz? A Siria. ¿Y cómo consiguió que no invadieran esos reinos? Con dinero, con un tributo. No fue Dios, sino que fue Ahaz que pagó a la Siria y en la Siria le salvó. Pero no, con eso no se pudo cumplir esa profecía, así que la vamos a poner en futuro. Nacerá un niño porque este niño nos tiene que rescatar de Egipto, si no, ¿cómo vendemos que nosotros no va a venir nadie a rescatarnos? Tenemos que vender una película en futuro porque creemos que nos ha cumplido, porque desde el principio ellos piensan, por eso esa insistencia, acuérdate de los que están en Egipto, los que estamos aquí, el templo que está aquí, es decir, todo el rato es porque se está hablando a la gente que está allí. No es un mensaje ni internacional a todo el mundo, sino a la gente de salvación, de promesa, de esperanza a la gente que está ahí en Egipto. Y son judíos, ojo, pero están allí en Egipto y de habla griega. Por eso lo quiero decir, porque se cambian los verbos. Ya no es, nos ha dado un hijo o está embarazada, sino que nacerá. Todo es a futuro. No sé si me estoy explicando, yo creo que la gente más o menos se entiende, ¿no? Pasar el siguiente, es el Isaías 7. Lo puedes leer porque esto es un resumen de lo que explica Van der Mer de por qué sucede lo que sucede en Isaías 7. Lo puedes leer. Está en inglés, creo que más o menos sí se entiende, ¿no? Lo de abajo da igual si no, que Ajá. da igual. En esta misma línea, Van der Meer considera que la controvertida traducción de Isaías 7:14, mira, la Virgen concebirá en el vientre y parirá un hijo y lo llamarás con el nombre de Emanuel. Sí. Ha de entenderse sobre el trasfondo de los cultos mistéricos. Se hace eco de la proclamación del nacimiento del Aión en el solsticio de invierno. Exactamente. ¿Y qué ha pasado aquí? Que vemos que está en un concepto, luego habla de Antíoco IV Epífanes, etcétera, etcétera, y bueno, vemos aquí la influencia de estos cultos que también estaban en ese lugar. Entonces, claro, esto está relacionado con lo que explicamos al principio, de que es un suceso que pasaba también, ¿con quién? Con Alejandro Magno, que lo comparaban con el Helósforo. ¿Y a quién comparan a Jesús? También con lo mismo. ¿Por qué? Por esa conceptualización que tiene el Isaías de compararlo, como lo ha dicho Valentín, Jesús, ¿quién es? El lucero de la mañana, como también lo era ¿quién? Alejandro Magno, porque trae la luz después de la oscuridad, en la mañana después de la noche, y aquí también. Esto es un concepto de culto mistérico. Por eso Isaías 7 está influenciado del mundo griego. Y por eso se explica ese tema de la virginidad, porque sucede con este mito. Lo podemos un día hacer un mini directo de esto, porque esto es una publicación enorme, pero esto es un resumen para que, por si a la gente le da curiosidad, lo hablamos en otra ocasión, porque esto es más extenso. Esto es a modo de curiosidad, por si os pica, ya lo vemos en otro momento, para dejar a la gente con suspense y no todo en un día, ¿no? Dejamos ahí un poquito para el siguiente día. Y ya la conclusión, que es la que expone Natalio Fernández Marcos, que yo te la dejo a ti, porque con esto es la opinión que tiene Natalio. No yo, no Levi, no. Natalio, de lo que opina él. Así que la puedes leer para terminar el broche de todo y ya está. Parece claro, pues, que en el caso de Isaías, frente al dilema de la Borlach, distinta o interpretación del traductor, la balanza se inclina decididamente del lado de la interpretación, como ocurre con el traductor de Job o de Proverbios. En Isaías contamos con 2 rollos del texto hebreo, uno de ellos completo, entre los documentos de Qumran, y aún así las principales diferencias entre la Septuaginta y el texto masorético no se encuentran apoyadas por esos rollos antiguos. Las divergencias se deben a la libertad y osadía del traductor, a su compromiso con una traducción libre y actualizadora, influida por el trasfondo de su propia experiencia vital y los acontecimientos históricos que le rodean. De ahí el escaso valor de la Septuaginta para la restauración del texto masorético en Isaías. En cambio,
Más que en ningún otro libro de la Septuaginta, cobra relevancia el hecho de ser la primera interpretación de un texto hebreo difícil, oscuro y a veces indescifrable. Yo creo que esa es la opinión de Natalia Fernández Marcos, un resumen del traductor, precisamente uno de los traductores. Así que yo creo que más o menos es lo que yo he expuesto, con mucho desarrollo, no solamente un parrafito. Yo creo que lo hemos explicado con ejemplos, con detalles, así por si yo creo que la gente más o menos entiende. De todas maneras, seguramente a lo mejor hay alguna pregunta, pero dejamos en pique a la gente para el tema de Isaías, porque culto mistérico, Isaías 7, yo creo que eso da para un vídeo más corto de menos tiempo, pero a lo mejor de media hora perfectamente, o 40 minutos. Por si la gente tiene alguna pregunta, que nos cuente ahora y nos diga, oye, tengo alguna pregunta, pero que sea del tema, Vale. que no me diga Isaías 53. Mira, primero voy a leer lo que comentó acá Raúl. Mi amigo Raulito dice, la recontextualización de mitos y mitemas es una constante histórica desde que hay escritura. Muchas de las variantes textuales en cualquier cultura se explican así. No debería ser algo sorprendente. Bueno, sorprendente es para la gente que no conoce que suceden estas cosas. Eso es claro, porque ellos creen que tienen el texto en hebreo. Ajá. Aguilo aquí tenía una pregunta. Dice, o sea, que originalmente en hebreo no aparece lo que traduce en griego y ahora han sacado, según ustedes, lo pagano del griego. Eso es, ¿no está entendiendo mucho para que le expliques? Bueno, lo pagano, yo lo pagano yo creo que no he especificado lo pagano, o sea, eso yo creo que son palabras de él, pero básicamente es una están adaptando el texto, como lo ha dicho Raúl Mendoza, la vez que lo ha explicado perfectamente. Es una adaptación cultural a la gente que está ahí. Es decir, tú no le puedes decir a una persona que no tiene ni idea de quién es Sahar o quiénes son los dioses o la fauna o todo lo que está en Mesopotamia o Guarit, y llegan y te dicen, bueno, pues mira, aquí tenemos el Ibis, aquí tenemos los dioses griegos, aquí tenemos la mitología griega. Claro, el problema ¿cuál es? Que todas estas interpretaciones no solamente incluyen adaptaciones a los dioses, sino que también incluyen actualizaciones de las profecías que están en pasado. ¿Por qué? Porque ellos están buscando dar alivio, esperanza, salvación, que son conceptos típicos del cristianismo y del Nuevo Testamento, a unas personas que están en Egipto, que ven que hay una guerra ahí típica de Cartago, que ven los sucesos que están pasando en el Imperio Romano, que están pasando en todos los sitios, hay un montón de guerras, hay un montón de conflictos que están en Egipto y que tienen la esperanza de volver a Israel. Y claro, le tienes que dar una esperanza. Es la misma esperanza que se le está dando, por ejemplo, en Qumran. Si alguien lee, a ver, que se me quedo sin voz. Si alguien lee Melquisedec, 11 cum Melquisedec, viene Melquisedec a dar justicia frente a Belial, que es Roma. Eso es una esperanza a la gente, decirle, oye, no os preocupéis, ¿qué pasa esto? Porque le estás dando una esperanza, en este caso es una salvación. ¿Salvación de qué? Pues salvación de que te tienen que traer de Egipto a Israel. Y ese mensaje lo tienen que intentar adaptar, interpretar, etcétera, etcétera, y transmitírselo a su gente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En la Septuaginta aparece un rey en Números, que no me digáis el número, lo digo de memoria, dice que va a venir un rey y también lo dice Filón de Alejandría. Entonces, claro, esa concepción es de un rey que viene a rescatar, a salvar. Ojo, no es el concepto de Mesías que tiene el fariseo, es un concepto de un rey. Tiene que cumplir una serie de requisitos, todos que han puesto el fariseo, que tiene que venir de David, de Salomón, y esto, y también tiene que traer y la resurrección de los muertos, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer lo otro, y tiene que traer de aquí y aquí. No, sino la concepción de que va a venir un rey y les va a rescatar de Egipto, porque allí en Alejandría vivían muchos judíos. Entonces, ellos tienen la concepción de que va a venir un rey y les va a rescatar de donde están. Pero es que esto no solamente está aquí, sino que también está en Filón de Alejandría. Es que nos tenemos que ir al siglo I y sigue este pensamiento de que va a venir a rescatar a la gente que está fuera, igual que los de Israel están pensando que tiene que venir un Mesías a rescatarle de Roma. Los que están en Egipto piensan que va a venir un rey que también les rescate donde están y les lleve a Israel y vivan allí en paz y todos juntos. Y esa concepción incluso va a pensarse de todos aquellos que se perdieron de las tribus perdidas, volverán a Israel y todos juntos viviremos. Todas esas concepciones son esperanzas mesiánicas, pero sin tener el concepto de Mesías en el mundo griego.